Mi nombre es Susana Castro y soy la directora de la revista Melómano, una revista especializada en música clásica que tiene tanto versión en papel, que cumplirá el próximo 2026 30 años de vida, como su versión digital, que es melómanodigital.com. Y la verdad es que estamos muy enfocados sobre todo en la divulgación de la música clásica para públicos interesados en general. No es necesario tener una gran formación musical para poder acercarse a los contenidos de Melómano. Lo que tratamos es de hacer divulgación y acercarnos a todos los públicos en un lenguaje muy accesible, pero evidentemente sin perder el rigor. ¿Tenéis un carácter pedagógico en la publicación? Tenemos un carácter pedagógico en Melómano, intentamos, como decía, llegar a todos los públicos que tengan interés en la música clásica, tengan una formación musical específica o no. Y eso nos hace tener algunas secciones en las que, por ejemplo, damos a conocer el gran repertorio, claves para disfrutar de la música, lírica, acercamos disciplinas que están relacionadas con la música, como puede ser la musicoterapia, siempre con un lenguaje muy cercano, muy accesible, que todo el mundo lo pueda entender, pero sin perder, lógicamente, el rigor y sin dejar de contar con especialistas en cada una de las materias. En casi 30 años de vivencias, ¿qué etapas o qué hitos destacarías de la vida de Melómano? La revista Melómano comienza en junio del año 96, ya con una apuesta fuerte, porque en la portada iba la querida Teresa Berganza, que además siempre cuenta el fundador de la revista, Alfonso Carraté, que fue un momento como muy bonito, ¿no? Salir con una revista nueva, además en un momento que, a mediados de los 90, que sí estaba habiendo una explosión de revistas culturales, fue bonito hacer una apuesta tan fuerte con una persona tan reconocida, ¿no? Melómano empezó también editando parte de sus contenidos en color, que en aquel momento, aunque ahora nos parezca la prehistoria, era también un hito importante, y rápidamente se acercó o coqueteó un poco con la cuestión digital. Pasó por varias etapas de diseño, yo diría que más o menos 4, una cosa así, y sí que es cierto que ya en 2017 es cuando da el salto real a la parte digital, aunque, como digo, dentro de la página web de Orfeo Ediciones, que es la editorial de la revista, ya había una sección dedicada a Melómano en la que se publicaban artículos de divulgación, biografías y demás. Pero en 2017 es cuando hay un punto de inflexión y se empieza a hacer una actualización diaria de la página web. Yo creo que eso es un momento importante y a destacar. Se crea melómanodigital.com y por un lado empiezan a publicarse contenidos de la revista en papel al alcance de todos los públicos. Todo nuestro material siempre está en abierto para consumo gratuito, y una parte de actualidad, que eso ha ido creciendo hasta que ya ahora en 2025 la actualización es diaria, seguimos muy de cerca toda la actualidad de la música clásica en España. Otro momento importante sería la celebración del número 300, que tuvo lugar en noviembre del 2022, cuando yo ya era directora de la revista. Hicimos un rebranding de la marca. De hecho, ahora veréis que el color del logo es este rosa tan impactante. Cambiamos todos los logotipos, rediseñamos la página web, toda la revista en general, dando mayor protagonismo a la parte visual para aligerar un poco también la lectura, pero una vez más sin perder la esencia, que son esos contenidos de calidad contados de forma cercana para llegar a todos los públicos. ¿Cuál fue vuestra experiencia en el tiempo de pandemia? Durante la pandemia, como ya llevábamos 3 años trabajando muy fuerte todo el tema digital, la verdad es que prácticamente no cambió nada en nuestra rutina de trabajo, y al contrario, llegamos a tener en los meses del confinamiento 200.000 visitas mensuales a la web, que para una revista de música clásica en español, la verdad que me parecen unas cifras bastante reseñables. Luego, a lo largo del 2020, sí que notamos que volvimos un poco a unas cifras un poco más lógicas, aunque es cierto que hubo mucho público que nos conoció en ese momento, que se volvió un público recurrente. A día de hoy tenemos una media de 50.000 visitas al mes. Como curiosidad puedo decir que el 15% de esas visitas procede de países de América Latina, porque tenemos al final el idioma común. Lo que pasa que en este momento tampoco podemos abordar su mercado porque es amplísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que recibimos, lo vemos tanto en las estadísticas como en los correos de los lectores que nos llegan, haciéndonos consultas y demás, y esto nos encanta, ¿no? Tener también esta parte
pata más internacional, porque al final tenemos un idioma común. Pero como digo, la pandemia a nosotros nos sirvió para reforzar la pata digital, para darnos cuenta de que aunque nos encante el papel y seamos unos nostálgicos y que no sea lo mismo recibir la revista en físico que verlo en la pantalla, pues que ese es el futuro, que en algún momento, por desgracia, desaparecerá el papel y que el digital, bueno, no es que sea el futuro, es que es el presente y que hay que trabajarlo, además también con otra perspectiva y con otras narrativas, porque aunque partamos como de base del papel, el digital tiene sus propios códigos y la revista tiene que adaptarse a ello. ¿Cómo es vuestro día a día en la revista, en la redacción? ¿Cómo es esa selección de temas? ¿Cómo se gestionan las portadas? El día a día en Melómano la verdad es que es bastante atareado porque recibimos grandísima cantidad de propuestas y trabajamos por un lado lo que son los contenidos en papel, lo cierto es que los trabajamos con muchísima antelación. Por comentar así como curiosidad, ya tengo cerradas algunas portadas en 2027 porque realmente pues tenemos ya relaciones muy sólidas con los artistas, con las instituciones y cuando se va a aproximar a alguna celebración o algún hito importante para ellos, pues realmente ya contactan con nosotros para ver si podemos cerrar ese contenido, ¿no? Porque siempre intentamos que, por ejemplo, las portadas pues lleven alguna percha de actualidad. En este caso, tenemos aquí la portada del mes de mayo de 2025 con la directora de escena Rita Cosentino, pues tiene ahora varias producciones importantes, pues nos cuenta sobre esas producciones. Entonces, tratamos de lo que son los contenidos en papel que se trabajan mucho más en profundidad, si cerrarlos, pues ya digo, con unos cuantos meses de antelación o incluso un año. En este momento que estamos en mayo del 2025, pues casi tengo ya cerrados todos los contenidos de la temporada 25-26. Luego lo que son las noticias, que es lo que nos da más la vidilla del día a día, trabajamos un poco sobre la marcha. Nosotros digamos que tenemos como una tabla general en la que vemos reflejado todos los conciertos, todos los eventos importantes de las grandes entidades musicales del país, cuando se van presentando las temporadas, ahora que estamos, por ejemplo, en época de presentación de temporadas, vamos agendando todos esos conciertos y esperamos a que nos vaya llegando información y demás. Pero sobre la marcha pues surgen muchas cosas, concursos, festivales y demás. Entonces tratamos de cubrir todo el espectro de la música clásica en España, porque nosotros estamos enfocados únicamente en lo que se celebra en nuestro país y cuando hacemos menciones a lo internacional normalmente es porque artistas españoles o españolas van a hacer alguna cosa fuera, pero estamos muy enfocados en lo que es la música clásica en España y lo que hacemos es que también intentamos dar voz a aquellas entidades que normalmente están un poco más alejadas de los medios. Evidentemente, una entidad como puede ser la Orquesta Nacional de España o el Auditorio de Barcelona tienen unos presupuestos a nivel de comunicación y unos departamentos específicos para ello que van a tener mucha visibilidad y contamos con ellos, por supuesto, pero nos encanta también dar espacio a iniciativas más pequeñas que cada vez están vertebrando más toda la estructura de la música clásica en España. Hablamos de festivales que se realizan, por ejemplo, en la España vaciada. Nos gustan esas propuestas nuevas en las que se intenta poner en valor el patrimonio, tanto a nivel arquitectónico, histórico, gastronómico como musical, y sacarlas a la luz. Entonces, cuando nos contactan pequeñas entidades o artistas que están haciendo su proyecto más de autor en su región de origen y demás, eso, por ejemplo, nos encanta y solemos darle mucha prioridad. Entonces, por eso el día a día es muy dinámico, porque tenemos como la información en agenda ya de cara al futuro que nos permite proyectar un trabajo más pues, para dentro de 2 semanas, 3 semanas, pero luego estamos muy pegados a lo que va sucediendo a nivel de actualidad. De cara a retos a corto, medio, largo plazo, ¿qué tendríais? Yo creo que los retos a corto plazo y a medio plazo son un poco los mismos para todas las revistas culturales, que es tratar de conectar con las audiencias en un espacio en el que competimos por el interés con 1000 ofertas. Y no solamente ofertas culturales, sino que vemos a nivel de porcentaje, la mayoría de nuestros lectores acceden a través del móvil a Melómano. Pues la competencia que hay en el propio móvil, que te llega un WhatsApp, que te llega un correo electrónico, utilizamos el móvil para todo. Tratar de crear contenidos y sobre todo buscar formatos que puedan atraer al lector
y sobre todo retenerlo, que confíe en nosotros para lo que le tenemos que contar, que también Melómano sea un punto a veces de evasión en un mundo que va tan rápido, pues que de repente te tomes tranquilamente 7 minutos para leer un artículo sobre la Traviata, ¿no? De hecho, es una cosa que nos llama mucho cuando vemos todas las estadísticas de acceso a la web de Melómano, vemos que nuestra tasa de retención es altísima. Tenemos una media de 8 minutos de lectura en la web. Eso quiere decir que a la gente realmente le interesa el contenido que le estamos planteando. Y entonces el reto es transformarlo de forma que si la gente ahora lo que está demandando es no solamente leer, sino que, por ejemplo, se lo cuenten en un formato podcast, pues lanzarnos a ello. La idea sería ir viendo qué necesidades tiene nuestro público objetivo y adaptar Melómano para seguir siendo también un poco servicio público de cara a ese público que nos sigue. ¿Es necesario hacer un equilibrio entre captar tendencia y crear tendencia? Creo que es importante sumarse a las tendencias que existen, pero también hemos visto que ha habido compañeros y compañeras que han hecho algunas cosas que no se estaban haciendo en el mundo de la clásica y que están funcionando, o incluso nosotros mismos. Por ejemplo, en el número 300 empezamos creando pequeños reels para Instagram en los que cada mes yo voy contando qué es el contenido que van a encontrar en la revista en papel. Pensamos que iba a ser algo que tampoco no sabíamos si iba a funcionar. Tampoco teníamos un pensamiento sobre si nos iba a ir muy bien o muy mal, pero sí nos pareció una buena herramienta, por ejemplo, para presentar los cambios del número 300. Pues eso le dio una vuelta a nuestra relación con el público. Se dieron cuenta de que somos una revista muy cercana. Es cierto que hay mucho mito en torno a la música clásica, parece que solo la consume gente muy estirada con mucho conocimiento, y es cierto que a veces a la gente incluso le impone ir al Teatro Real, al Auditorio Nacional, porque hay algo en ese rito que parece que no conecta con ellos. Y estos vídeos nos han permitido crear esa nueva comunicación con nuestro público, que vean que somos personas de carne y hueso, que nos gusta tanto la música clásica como de repente irnos a un concierto de rock, a un concierto de jazz o lo que sea. Entonces nos hemos dado cuenta de que aunque no había nadie en nuestro sector haciendo ese tipo de vídeos, que sí que han funcionado. Entonces está bien que observemos cuáles son las tendencias en otras partes del sector cultural y que las podamos aplicar a Melómano, pero también Melómano se debe atrever a marcar su propia tendencia. Desde que comenzaste como directora en 2021 hasta estas fechas actuales, ¿qué has percibido? ¿Que hay algo especial que destacarías de estos años? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Algo en especial con lo que hayas tenido que lidiar? Desde que empecé como directora en enero de 2022 he notado que la gente presta más atención a ciertos detalles de lo que yo pensaba. Me explico. Por ejemplo, cuando hicimos el cambio de imagen, eso fue una locura. Recibimos un montón de felicitaciones porque además en el vídeo de presentación yo en un momento determinado decía queríamos quitarnos la caspa de encima, ¿no? Esta cosa que hay un poco en torno a la música clásica que no es para nada así, pero que a veces se crean ciertos estereotipos y es difícil luchar contra ellos, ¿no? Y la gente decía, es que esta imagen fresca, esta revista que no parece una revista de música clásica, sí que se ve que hay algo distinto detrás de Melómano. Y yo pensé que la gente quizá no prestaría tanta atención a ello, pero nos sorprendió que sí que el feedback ha sido súper positivo. Otra cosa que me llamó la atención es que todo el trabajo que yo venía haciendo en los distintos puestos por los que he ido pasando en Melómano desde que entré en diciembre del 2013 como becaria de los estudios de musicología, me di cuenta que esas relaciones que yo había ido entablando con artistas, entidades a lo largo de los años, eran muy sólidas y que la gente estaba muy contenta del cambio de la dirección, no porque no quisieran que el director anterior continuase en el cargo, sino porque les pareció una apuesta muy interesante que una persona que todavía no estaba en edad de jubilación dijese, voy a legar el testigo a un equipo nuevo, la mayor del equipo soy yo, imaginaos, el resto del equipo tenemos gente de 24 o 25 años trabajando en Melómano. Y me parece que la gente eso lo entendió muy positivamente y también les pareció algo que era un poco raro en el mundo de la música clásica, que normalmente se ve que en los puestos directivos sigue habiendo gente pues ya con una edad y con una trayectoria muy larga. Yo esa trayectoria la tenía, pero la edad pues de momento, aunque ya no soy tan joven como cuando empecé, pues eso también es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Otra pata importante en Melómano es el tema de las enseñanzas musicales. Tenemos una sección específica desde que se creó la revista que se llama así, Enseñanzas Musicales, en las que prestamos muchísima atención a todo lo que ocurre en los conservatorios, escuela de música y también en la enseñanza general de la música.
Y esto al final cristalizó en la creación en el año 2002 del concurso Intercentros Melómano, que tiene tanto su categoría de interpretación como de composición. Y notamos que hay una retroalimentación entre Intercentros Melómano concurso y la revista Melómano. ¿Y en qué lo notamos? Pues el 30% de los lectores de Melómano tienen una edad comprendida entre los 15 y los 35 años, porque el concurso está dirigido a gente que estudia en conservatorios de España, tanto profesionales como superiores, y normalmente pues, la edad está entre los 14 y los 24 años. Tiene muchísima repercusión en el mundo del conservatorio, tanto en el profesorado, las familias, como en los propios participantes, y entonces hemos notado que es otro elemento diferenciador de Melómano, que la gente cuando piensa en educación musical, en enviar un artículo para ver si me lo publican sobre la pedagogía, la didáctica de la música, los nuevos modelos de enseñanza, que rápidamente piensan en Melómano, porque Melómano afecta a Intercentros Melómano y el propio concurso Intercentros Melómano también atrae público para la revista. Y para finalizar, ¿por qué Melómano está en Arce? Arce es una figura fundamental para apoyar a las revistas culturales en España. Melómano siempre nos parece que es muy importante asociarse con el sector, tanto con el nicho de la música clásica como con el sector cultural en general. Y Arce nos permite pues, crear esos enlaces, estar muy al día de todo lo que sucede en el entorno del sector cultural, tanto a nivel de ayudas como de público, novedades ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, los derechos de autor. Nos permite estar muy al día de todas estas cuestiones que nos preocupan a las revistas culturales y sabemos que cuando tenemos dudas, cuando necesitamos resolver algún tema que trasciende ya lo que es el día a día de la propia revista, siempre podemos contar con Arce.